saludarles, darles la bienvenida a este webinar que vamos a tener esta noche de hoy con el padre Augusto José Velasco, que se une a nosotros. Él es sacerdote con una sólida formación en filosofía, teología y humanidades, con experiencia en el acompañamiento pastoral de jóvenes y familias. Posee habilidades pedagógicas, capacidad para el trabajo formativo y una profunda sensibilidad humana y eclesial. Se caracteriza por su compromiso, liderazgo, vocación de servicio y facilidad para promover procesos educativos, pastorales y comunitarios desde una visión integral de la persona y de la fe. Él actualmente está como vicario en la parroquia de... Eso me puede ayudar el padre, pero mira, qué rápido, es más rápido que Superman. Y además tiene una sonrisa muy bonita el padre Augusto. Y bueno, cuando estuvimos hablando con padre Agustín, estamos entre Augusto y Agustín. Eh, Él recomendaba al padre Augusto porque le decía, es la primera encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas, y queremos pues sacarle el mayor provecho posible. Yo creo que lo primero que hay que hacer es leérsela. Así que si no se la ha leído nadie, pues qué bueno, porque ahora va a tener un lente, una perspectiva. Mira, ya la tienen allí, yo la tengo todavía primitivamente, padre. Saqué copias y estoy aquí en el país de Estados Unidos y yo sacando copias. Y ustedes allí tienen ya el impreso toda la encíclica. Gracias por aceptar compartir con nosotros esta noche. Eh, Te he tratado de presentar un poquito, pero lo que más creo que nos alegra es tenerte y escuchar de ti tu perspectiva y tu presentación sobre esta primera encíclica del Papa León XIV. Así que somos todo oídos. Muchas gracias de nuevo y estamos aquí a la espera de lo que tú nos vas a compartir esta noche. Muchísimas gracias, padre, que está desde Cartagena, Colombia. Así que bienvenido al sureste de Estados Unidos, por ahora virtualmente. Pues muchísimas gracias, Olga, por la presentación. Al padre Agustín, que también hizo posible que estuviéramos hoy aquí reunidos. Bueno, hizo de intermediario. Bueno, quisiera contarles que de manera muy especial yo he venido haciéndole seguimiento desde los estudios académicos que he podido realizar gracias a la iglesia, al arzobispo y también precisamente a las posibilidades que se me han permitido de trabajarle a todo este tema de razón instrumental, todo este tema de inteligencia artificial y ahora con el magisterio del Papa Francisco, que la iglesia empieza a mirar de alguna manera pues este horizonte tecnológico que poco a poco ha ido tomando auge en medio de la sociedad en la que nosotros vivimos. De verdad que para mí es un motivo de inmensa alegría estar con ustedes, así sea desde la virtualidad, compartiendo un poco de la perspectiva que la Iglesia, a través del magisterio del Papa Francisco, hace de estos avances tecnológicos. Yo me voy a permitir compartir la pantalla para poder compartir una presentación de manera que pueda ayudar precisamente al mismo ejercicio de hacer dinámico el proceso, ¿no? No sé si allí están mirando mi pantalla. Perfectamente, padre. Ok. Bueno, entonces, en primera medida, como ya Olga lo apuntaba, es el primer documento del magisterio del Papa León. Hay que hacer una puntualización y es que en el lenguaje del Papa Francisco no aparecía el tema de inteligencia artificial. Él hizo algunas referencias sobre nuevas tecnologías, sobre avances tecnológicos, pero con relación a la IA, pues muy poco habló. Lo que sorprendió es que el Papa León apenas fue elegido como papa, en sus primeros discursos tocó el tema de la IA. Y esto apunta precisamente porque, bueno, el Papa como estadounidense, como también
en el medio latinoamericano, tuvo precisamente alguna información, formación sobre este tema y en los primeros discursos de él ya encontramos un acento sobre hay que prestarle un poco más de atención al tema de la inteligencia artificial. Hay que decir que hacia el mes de marzo, la Comisión Teológica Internacional también sacó un documento sobre la dignidad humana en los tiempos de la inteligencia artificial. Ese documento que fue promulgado en el mes de marzo es como un anticipo un poco de lo que el magisterio del Papa Francisco, perdón, el magisterio del Papa León más adelante va a promulgar a partir de la Carta Encíclica Magnifica Humanitas. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque, decir, no ha sido algo que ha aparecido por generación espontánea, sino que ha habido un proceso, ¿verdad? El Papa se refirió en sus primeras conferencias, homilías sobre el tema. Ya la Comisión Teológica Internacional hizo un trabajo hablando de la dignidad humana en la época de la inteligencia artificial y ahora viene el magisterio que recoge un poco el sentir que ya los teólogos habían expresado, un poco de la preocupación que tiene el Papa respecto al tema y ya precisamente a través del magisterio la Iglesia responde a este desafío que está enfrente de nosotros. Entonces el documento Magnifica Humanitas versa sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Un contexto inicial nos permite acercarnos a un detalle muy particular. Y es que vivimos un cambio de época impulsado por la digitalización, por la robótica y sobre todo por la inteligencia artificial. Cuando hablamos de cambio de época, estamos hablando que los paradigmas sociales han ido cambiando y estos paradigmas sociales ocasionan o jalonan que la sociedad cambie algunos estereotipos, incluso en la forma como el ser humano se concibe a sí mismo. Por eso estamos frente a un cambio de época. Y hay algunos que hablan que la inteligencia artificial es la quinta revolución industrial. O incluso, dependiendo los autores, no hablan de una quinta, sino de una cuarta revolución industrial. Es decir, que estamos frente a un fenómeno social que viene en auge y que propone para un mundo más tecnologizado una nueva propuesta de ser humano, una nueva propuesta precisamente de avances que posiblemente van a cambiar la manera como nos entendemos como sociedad. Entonces, el Papa León en la introducción del documento cita al Papa Francisco y entonces, si no estoy mal, la citación es de Laudato Si. En esa citación, el Papa León recuerda al Papa Francisco diciendo que el ser humano, ¿verdad? Nunca había tenido el poder que tiene sobre sí. Es decir, que todos los avances tecnológicos que ha tenido la sociedad ha puesto que hoy el ser humano tenga un poder que antes nadie había podido tener sobre sí. Este es un poder inédito y hace principalmente que las decisiones que se toman ahora pues tengan un peso mayor. Y hay un cambio de paradigma. Anteriormente, los estados eran los que iban marcando el ritmo de los avances sociales y tecnológicos. Es decir, los estados regulando la vida social de las personas eran las que iban marcando el ritmo de evolución en cuanto al tema social y en cuanto al tema tecnológico. Pero nos encontramos frente a una disyuntiva. Y es que hoy día ya los estados no tienen la misma incidencia que tenían antes, porque ahora el poder económico no lo tienen los estados, sino que hay transnacionales o empresas privadas que precisamente gracias a la tecnología han amasado grandes fortunas. ¿Y esto qué ocasiona? Que si el Estado ya no regula o no puede regular a estas transnacionales, entonces estas operan con escaso control democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos empresas tecnológicas que tienen mayor poder adquisitivo en bienes, en servicios, que incluso estados pequeños del tercer mundo.
Entonces, frente a todo esto, hay una particularidad y es que si los estados no pueden hacer regulaciones a las transnacionales porque económicamente tienen mayor poder, entonces quiere decir que ellas operan en el mundo sin ningún tipo de revisión. Y a eso apunta precisamente el documento de descubrir que el paradigma social ha cambiado. Ya no son los estados los que mandan, los que dominan de algún modo, porque incluso los estados tienen hasta regulación a través de los organismos multilaterales como la ONU, como las Naciones Unidas, bueno, en fin, pero que ahora el paradigma no son los estados, sino empresas privadas que tienen mayor poder porque precisamente manejan la información, porque manejan un capital económico muy grande y eso hace que no puedan ser controlados. Incluso porque simplemente cuando un estado quiere regular más estas empresas, ellas saltan a otros países donde las regulaciones son menos severas. Esto es, por ejemplo, la respuesta a la pregunta por qué en muchos lugares se diseñan artefactos tecnológicos, pero se ensamblan en otros, las materias primas son de otros países. ¿Por qué? Porque las transnacionales pueden tener en distintos lugares eh, espacios para poder explotar, ¿verdad? Sacar réditos y además de eso, sin ningún tipo de regulación, porque por ejemplo los estados que tienen mayor carencia económica, pues a veces venden sus políticas sociales al mejor postor y entonces al desregularizar las relaciones laborales, pues permiten nuevas esclavitudes y eso ocasiona que sea imposible controlar democráticamente a las transnacionales. Hay un elemento también crucial y es que hay un crecimiento de lo que el Papa denomina paradigma tecnocrático. El paradigma tecnocrático es una forma de pensar, una mentalidad que evidentemente quiere potenciar eficiencia, control y maximización de lucros. ¿Esto qué ocasiona? Que en el paradigma tecnocrático las empresas, las transnacionales, pretendan ganar mayores incentivos económicos sin arriesgar precisamente en la eficiencia sin arriesgar el hecho de que puedan invertir menos y ganar más. Entonces, técnicamente, quien dicta las decisiones son precisamente el lucro, porque reduce la creación a un mero objeto de explotación y a las personas como meros engranajes o recursos que deben optimizarse. Entonces, este es el contexto que precisamente el Papa ha analizado para hablarle a través de la encíclica Magnifica Humanitas. Ahora, si pudiéramos puntualizar de todo este contexto social, ¿cuáles son cuatro realidades puntuales que exacerban lo que ya les he venido contando precisamente en lo anterior? Exacerban precisamente la situación actual para diagnosticar que era necesario que la Iglesia a través del magisterio del Papa León pudiera responder a este desafío. En primer lugar, tenemos una crisis de la verdad. Y el Papa apunta que la crisis de la verdad no apunta simplemente al tema de la fake news, sino que apunta a algo que es mucho más estructural. ¿Qué es lo estructural que hace que haya una crisis de la verdad? Él propone que hay una ideologización. Esa ideologización es que la inteligencia artificial se presenta como neutra, es decir, como objetiva, como eh, una información que llega libre de cualquier influencia y así se vende. Pero el Papa apunta que en el fondo la inteligencia artificial tiene el rostro de quienes la financian.
Es decir, que no es neutra, que no es objetiva y que responde a patrones estructurales de ideologización. Es decir, que las ideas del fundador o del grupo fundador están en la antropología que le venden a la misma inteligencia artificial y esta es la que permea las respuestas, las opciones o las decisiones que plantea. Entonces esto es algo novedoso porque para muchas personas de a pie o del común, pues creen que la inteligencia artificial es inofensiva, que es objetiva y que todo su contenido es veraz. Pero, ¿dónde está el punto? El punto está en que si sabemos quién la financia, si sabemos cuáles son las intenciones del grupo económico que está detrás, sabemos que evidentemente no es neutra, sino que se hace pasar por neutra o objetiva para de alguna manera llegar a más personas. Pero que si miramos de manera particular cada una de sus respuestas, responde a una lógica de poder, a una lógica de mercado y a antropologías reduccionistas. Ahora, por otro lado, el Papa apunta a que en la situación actual hay amenazas al trabajo y nuevas esclavitudes. Particularmente hay un detalle y es que la automatización de procesos amenaza con desespecializar a los trabajadores. Esto podría generar un desempleo masivo, porque lo que a una persona le toma un día, 2 días, a la inteligencia artificial le demora mucho menos, cuestión de minutos o cuestión de horas. Entonces eso hace que el ser humano en vez de especializarse más, se desespecialice y se desincentive la contratación de personas, porque en este mismo orden de ideas, lo que hace una o dos personas o muchas, lo puede hacer la inteligencia artificial en menos tiempo. Pero, ¿verdad? Hay un elemento que se suma a esto y es que la inmaterialidad de la inteligencia artificial a veces oculta cadenas de explotación. Es decir, lo que de alguna manera ya les decía anteriormente, como son transnacionales y operan en los continentes, incluso en los lugares donde hay menos regulación al trabajo, a veces hay políticas extractivistas que algunos países pues no se pueden negar a conceder y entonces eso qué ocasiona que por ejemplo hay extracción de minerales para crear los chips con los que se hacen eh, las granjas precisamente de chip para almacenar la información de la inteligencia artificial. Incluso se utiliza la moderación de contenidos y es que colocan a personas a enseñarle la inteligencia artificial por fuera incluso del tiempo laboral, que raya con la explotación. Y además, precisamente, utilizan personas para el etiquetado masivo de datos. Pero todo esto en lugares donde precisamente las regulaciones sobre el trabajo no están bien organizadas, lo que permite que haya esclavitudes o nuevas esclavitudes con la extracción de minerales raros a gran escala para crear los chips que son hardwares sobre donde se monta precisamente la inteligencia artificial y luego precisamente personas en países subdesarrollados donde le enseñan a la inteligencia artificial a partir de la moderación de contenidos, etiquetado masivo de datos, y esto opera, como precisamente el mismo documento lo llama, como un colonialismo de datos. Es decir, que hay una colonización precisamente de las esclavitudes, porque evidentemente a estas personas se les hace trabajar en condiciones muy precarias y precisamente esto ocasiona que se deshumanice en este mismo orden de ideas el trabajo de estas personas. Ahora, dos matices también que se suman a este contexto está la normalización de la guerra. El Papa apunta a que la guerra se ha convertido de nuevo en un instrumento de política internacional, porque está montado una cultura del poder. A partir del poder se quiere hacer política internacional. Y esto es peligroso porque la inteligencia artificial cada vez está siendo más usada para el tema de los ataques militares. Es decir, se usa la inteligencia artificial para, con los datos, elegir blancos de ataques,
elegir la manera de operar. Y entonces esto hace que podríamos estar frente a nuevas guerras que ahora con la inteligencia artificial podían potenciar las decisiones letales y deshumaniza los conflictos, porque al final para la inteligencia artificial son datos y no personas. Entonces esto ocasiona que las guerras que se podrían avecinar serían mucho más sangrientas en cuanto a que están o podrían utilizar la inteligencia artificial para decidir qué objetivos utilizar para destruir más fácil al contendor. Entonces esto es complejo porque el Papa por lo menos en 10 numerales hace énfasis en ese tema. Luego hay una narrativa que el Papa propone que está sobre la base de todo esto y es la narrativa que desprecia los límites humanos. Particularmente está el transhumanismo y el poshumanismo. El transhumanismo y el poshumanismo son narrativas que inician desde un contenido filosófico y luego caminan precisamente hacia las nuevas tecnologías. La palabra transhumanismo quiere decir la superación precisamente de los límites humanos. El transhumanista propone que el ser humano debe trascender los límites. ¿Cuáles límites? Los límites impuestos por la fragilidad del ser humano. Y precisamente cómo supera los límites que son puestos por la fragilidad del ser humano o por los que ellos llaman defectos a través de la hibridación. Proponen que nosotros pudiéramos hibridarnos con tecnología para potenciar nuestras capacidades. Eso hoy tiene el nombre de cyborg, que es un híbrido entre humano y máquina. Entonces, la narrativa del transhumanismo propone que el ser humano debe trascender, ¿verdad? Sus fragilidades o defectos humanos, lo pongo entre comillas porque utilizan el término, porque los defectos deben ser corregidos a través de la evolución que propone las nuevas tecnologías. Y entonces propone que el ser humano debe avanzar. Y el poshumanismo tiene la misma dinámica, propone una hibridación, pero el poshumanismo es mucho más peligroso porque propone que el ser humano no es el centro, no es el centro ni social, ni es el centro precisamente de la creación, ni nada por el estilo, sino que el ser humano es uno más en el entorno. Y esto abre precisamente, abre la entrada a antropologías que podrían ser incluso reduccionistas y dañinas para el ser humano, porque no hablan de una dignidad humana, sino que el ser humano es, como es uno más entre la sociedad, pues da igual elegir entre un animal y un ser humano. Da igual elegir entre una máquina y un ser humano. Y entonces la evolución genética que el hombre no ha podido tener, la va a tener a partir de la hibridación. Es decir, que lo que sigue después de la humanidad es el poshumanismo. Es decir, que el ser humano, el siguiente paso evolutivo lo va a hacer cuando se una a las máquinas. Y de hecho, el poshumanismo propone que, ¿por qué no el ser humano pueda ser disuelto, por ejemplo, su conciencia en un disco duro? Es decir, que supera los límites precisamente de la humanidad tratando de pensar que una posibilidad evolutiva del ser humano es que su conciencia pase de estar en un cerebro a estar en un chip y así alcanzar pues una cierta tipo de inmortalidad. Estas narrativas están en el trasfondo de todo lo que precisamente viene con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cuál es la pertinencia que tiene el documento Magnifica Humanitas? En primer lugar, hay que recordar que Magnifica Humanitas fue promulgado en el año 2026, el 25 de mayo, cuando se celebraban 135 años de la publicación de Rerum Novarum. Y el Papa toma este contexto para decir que la inteligencia artificial es una de las res nove, es decir, de las realidades nuevas
que precisamente la iglesia a través del magisterio debe responder. Así como Rerum Novarum logró colocar el dedo frente a los desafíos y las realidades propias de la industrialización, así también Magnifica Humanitas coloca el dedo frente a la famosa quinta revolución industrial, que es la inteligencia artificial, hablando de las nuevas cosas, hablando de las nuevas realidades de la era digital que es importante tener en cuenta. Entonces tendríamos que decir que la encíclica en este momento es crucial porque advierte de la tecnología y de la inteligencia artificial, que no son moralmente neutras y que llevan escritas prioridades y visiones de quienes las diseñan y las financian. Esto quiere decir que la pertinencia radica en que no ofrecen un simple rechazo a la tecnología, sino que el documento quiere proporcionar un marco ético para gestionarla, exigiendo responsabilidad, transparencia y regulaciones. De hecho, una de las cosas que enfatiza el documento es que se necesita que haya un marco ético para el uso de la inteligencia artificial. Ahora, el documento en la introducción nos plantea estos dos caminos, ¿verdad? Frente a la sociedad en la cual vivimos, el Papa toma estas dos ilustraciones. La primera, la Torre de Babel. La Torre de Babel es un proyecto cimentado en la autosuficiencia, el dominio y la hegemonización de la tecnología que deshumaniza. Cuando nosotros simplemente pensamos en nuestra supervivencia desde el dominio, desde la autosuficiencia, seremos Torre de Babel. Pero el Papa invita a que hagamos una lectura distinta de la realidad y que podamos construir la Jerusalén de Nehemías, una obra basada en la solidaridad, la corresponsabilidad del bien común. Porque precisamente Nehemías, después del exilio, que le toca reconstruir la ciudad, las murallas, él precisamente apela primero a Dios, pero también a la comunidad y entre todos reconstruyen la ciudad. Entonces, es interesante porque el Papa nos plantea hacia dónde queremos que gire nuestra sociedad frente a la disyuntiva histórica en la cual estamos. Torre de Babel, si seguimos la autosuficiencia, o la Jerusalén de Nehemías, si seguimos la solidaridad. Entonces, en definitiva, la carta encíclica es una brújula indispensable para nuestro tiempo, porque hace un llamado urgente a desarmar la IA, tanto en su uso militar como en su control monopólico. Y recuerda de forma atacante que la persona posee una dignidad ontológica que ninguna máquina puede sustituir, instando a la humanidad a pasar de una cultura bélica del poder a una verdadera civilización del amor. Hasta ahí, pues, he respondido dos preguntas. El contexto de la carta encíclica y segundo, por qué es pertinente en esta época que la iglesia responda a este nuevo tema que está en medio de nuestra sociedad. Ahora, para acercarnos de mejor manera al documento, yo les propongo un glosario de palabras que quizás no las conocemos tanto y que podrían ayudarnos a entender mejor el documento. Hay que decir que eh, el capítulo número 2, el Papa lo dedica a hacer una lectura precisamente de la doctrina social de la Iglesia. Es interesante porque el Papa lee los acontecimientos del mundo, lee los acontecimientos sociales y le agrega a la lectura que hace una hermenéutica, la hermenéutica de la doctrina social de la iglesia. Es decir, que los grandes temas de la doctrina social de la iglesia los utiliza aplicándoselo al desafío de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, procurando que esos mismos lineamientos generales de la doctrina social de la iglesia sean el marco que ayude a regularizar y a encontrar una ética de la inteligencia artificial.
Hay un detalle interesante que está también en el documento, en el capítulo 1, y es que el Papa hace un recuento de la historia de la doctrina social de la Iglesia. Y allí apunta de manera especial que no es que la iglesia se quiera meter en los temas de la sociedad, sino que es una urgencia propia del evangelio hablarle también a los hombres de cada época. Y que además la competencia que tiene la iglesia para hablarle al mundo es plantearle una manera distinta de analizar los problemas sociales que se presentan desde la óptica del Evangelio, diciendo que la iglesia también es una autoridad para analizar precisamente lo que sucede en el mundo, porque el Evangelio se nos propone también como una herramienta para que nosotros los cristianos tengamos incidencia precisamente en la construcción del reino, en el aquí y en el ahora, en la realidad en la cual estamos viviendo. Entonces, el glosario, aquí presento la primera parte. Bien común es uno de los elementos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. ¿De qué habla el bien común? Es un proyecto compartido que supera la simple suma de intereses individuales. ¿Por qué bien común? Porque este, este elemento fundamental de la doctrina social de la Iglesia le va a ayudar al Papa a que, hablándole a la realidad de hoy, podamos descubrir que los intereses particulares son los que le vienen haciendo daño a la sociedad y que las inteligencias artificiales y la carrera, precisamente por las nuevas tecnologías, está poniendo delante intereses individuales. Y esos intereses individuales van en contra del bien común. ¿Por qué? Porque se miran los avances tecnológicos como elementos privados en donde no se piensa en el necesitado, sino se piensa en agendas personales o particulares. Entonces, el bien común es uno de los principios que ayuda a entender este tema de la inteligencia artificial. El término civilización del amor, que es el esfuerzo por traducir la caridad evangélica en estructuras, instituciones y políticas verdaderamente justas. El Papa lo utiliza ya al final, si no estoy mal, en el último capítulo, y apunta precisamente a que la civilización del amor es la que puede desbancar esta civilización de poder en donde el ser humano pues trata a su semejante como un rival y no lo trata como hermano. Y es importante que la civilización del amor nos pueda ayudar a superar precisamente enemistades, diferencias, y que precisamente en la medida en que desde la caridad evangélica se puedan llenar de caridad las estructuras y las instituciones políticas, pues vamos a caminar a una sociedad justa. Fíjense que la civilización del amor es contraria precisamente a la cultura del poder, que es una mentalidad que prioriza el dominio y la fuerza militar y el control por encima del bienestar común. Entonces, esa cultura de poder que prioriza el dominio es la que está detrás precisamente de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, porque ¿quién tiene el poder? Tiene el poder quien tiene el dinero, quien tiene los avances, quien tiene la información. Y entonces, al quedar esto en pocas manos, en entidades privadas, pues se impera precisamente bajo la cultura del poder. El desarrollo humano integral, que es precisamente el progreso que abarca todas las dimensiones de la existencia humana y promueve a todos los pueblos sin exclusión. Este desarrollo humano es uno de los criterios también de la doctrina social de la Iglesia, en donde se propone que el desarrollo del ser humano debe ser en todas las dimensiones y que todos los pueblos sin exclusión deben tener ese derecho a acceder a un desarrollo humano integral. Pero precisamente cuando se utiliza el poder, ¿verdad?, para mantener un status quo en donde simplemente los que más tienen pueden tener acceso a las tecnologías, eso ocasiona que el resto no pueda acceder a ese desarrollo humano integral y mantiene unas hegemonías precisamente de poder.
Algo novedoso que nos agrega el documento y que le aporta a la doctrina social de la Iglesia es en este punto del destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes en la doctrina social de la Iglesia tradicional, ¿verdad? Nos decía que todos los bienes creados por Dios, todos esos recursos, no son para el goce individual, sino que son para que la humanidad entera pueda disfrutar de los bienes creados por Dios. Y aquí hay una particularidad porque eh, este destino universal de los bienes, que es uno de los criterios de la doctrina social de la Iglesia, apunta a que Dios, cuando crea todo lo que existe, no lo crea para que solamente algunos disfruten los bienes creados, las cosas que Dios pudo realizar, sino que Dios la creó para que todos pudieran tener acceso. Porque pensaríamos que entonces el Dios en el que tú y yo creemos es un Dios que tiene, no sé, preferidos y entonces a unos sí les dio bienes y a otros no. Lo interesante de este destino universal de los bienes es que lo que yo tengo de más, que me sobra, es para el servicio de los necesitados. Incluso, ni siquiera de lo que me sobra, de lo que yo tengo, debo compartirlo, incluso con los demás, porque el querer de Dios es que los bienes creados alcancen para todos. Pero ¿dónde está lo novedoso? Que normalmente este criterio se aplicaba a los bienes materiales, es decir, el saneamiento básico, agua, servicios públicos, es decir, todo lo que tiene como raíz precisamente las cosas creadas. Pero el Papa aquí apunta a que ya ahora hay bienes que no son materiales, sino también inmateriales. Y él habla de patentes y datos digitales. Es decir, que incluso las patentes y los datos digitales deben beneficiar a la humanidad. Es decir, que por más que una empresa haga el descubrimiento de algo, esto no lo hace dueño o dueña de lo que pudo haber descubierto, sino que debe estar al servicio de la humanidad para que no se monopolicen estas nuevas o estos nuevos descubrimientos. Y esto es interesante porque creemos que solamente quien puede pagar tiene acceso a las nuevas innovaciones, a las patentes o a los datos digitales. Y la pregunta que aquí se abre a la interpretación es, bueno, ¿y las personas que no tienen con qué pagar no tendrían derecho también a conocer estos mismos avances y beneficiarse si es que esto trae algo bueno para la humanidad? Entonces ahí es donde el Papa coloca la atención, que también las patentes y los datos digitales deben beneficiar a la humanidad y no solamente estar al servicio de algunas personas o de privados. El documento también enfatiza de manera muy contundente el término dignidad ontológica y es el valor que tienen todos los seres humanos y que esto pues no depende de nada, ¿no? Ni de ninguna productividad o utilidad porque en la sociedad tecnocrática impera precisamente la productividad y la utilidad. Es decir, que una persona tiene valor o tiene dignidad en función de qué tan productivo es o qué tan útil es. Entonces la dignidad ontológica apunta a que el hombre tiene un valor infinito que no está condicionado por nada. Solamente por ser creado por Dios ya tiene dignidad y que no depende ni de productividad ni de utilidad. La doctrina social de la iglesia, que es de la que hemos venido hablando como término, aparece también, que es la reflexión viva y dinámica que aplica el evangelio a los desafíos de la historia para guiar el discernimiento moral y social. Inteligencia artificial, que son sistemas de datos carentes de conciencia moral o empatía real. No son neutros y exigen una regulación centrada en la protección humana. Justicia social, que es uno de los temas fundamentales también de la doctrina social de la Iglesia. Compromiso político y económico para garantizar una vida digna para todos, sanando exclusiones, priorizando a los más frágiles.
paradigma tecnocrático. De este hemos hablado anteriormente y es la visión que reduce todas las decisiones vitales y sociales a la simple búsqueda de eficiencia, control y maximización del lucro. Este paradigma tecnocrático es cómo ser más eficiente, que es invertir más, invertir menos y ganar más. Ese es el término en donde se maximiza la eficiencia por encima de derechos humanos, por encima de transgredir leyes, por encima de cualquier cosa. En donde el lucro es el que marca la parada, porque al maximizar el lucro y haber una inversión mucho menor, pues se alcanza lo que el paradigma tecnocrático quiere implantar. El poshumanismo, que es una ideología que critica la centralidad humana y busca hibridar al hombre con la máquina para dar un salto evolutivo. El término solidaridad, que también es de la doctrina social de la Iglesia, del capítulo 2, la convicción y el compromiso activo de reconocer nuestra independencia, haciéndonos corresponsables del destino de los demás. Subsidiariedad. Este principio es muy importante en la doctrina social de la Iglesia porque propone que el Estado no puede absorber las iniciativas de particulares, de personas particulares y de comunidades locales, evitando un paternalismo, sino que se respete que también las personas tienen derecho a encontrar soluciones a sus problemas sin ser absorbidos por el Estado. El transhumanismo, que busca potenciar el rendimiento físico y cognitivo del ser humano exclusivamente mediante herramientas tecnológicas. Esta es una de las dos narrativas que subyace detrás de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Rendimiento, que es una categoría que es muy repetitiva dentro del ecosistema de la tecnocracia, porque es el criterio de eficiencia y productividad que el sistema tecnocrático utiliza peligrosamente para medir el valor humano o justificar la ideología de transhumanismo. Y por último, aparece la ética, que es el examen riguroso que no solamente evalúa la tecnología que usamos para un fin bueno o malo, sino que se pregunta cuál es la visión de ser humano que queda escrita en su diseño. De hecho, esa es una pregunta que el Papa siempre nos deja allí y es, eh, ¿qué antropología está detrás de cada modelo de inteligencia artificial? Porque de la visión antropológica que tenga cada inteligencia artificial, así van a ser las respuestas y el trato con el ser humano. ¿Qué es lo peligroso de todo esto? Que como no tienen regulación ética las inteligencias artificiales, hay un tema y es que exacerban, por ejemplo, en el caso de jóvenes o de personas con crisis emocionales que encuentran en el chatbot de las inteligencias artificiales un espacio para sincerarse y contar problemáticas personales. Entonces, el tema es, si no tienen ética, puede exacerbar depresión, o incluso pensamientos de paranoia como de persecución, porque claro, al no tener ética, pues la inteligencia artificial te responde lo que tú quieres que te responda. Entonces, por eso en algunas personas exacerba la depresión, la angustia e incluso los pensamientos suicidas o incluso los pensamientos de persecución. Entonces, eso es un punto importante porque el discernimiento ético ayuda a que se pueda encontrar la manera de regular un poco más las inteligencias artificiales. De hecho, hay varias noticias que me he podido encontrar durante todo este tiempo en donde plantean que personas cuando han tenido crisis y han acudido a la inteligencia artificial, esto ha podido exacerbar algunas crisis emocionales e incluso algunas han atentado contra su vida precisamente porque los chatbots de inteligencia artificial les proponen métodos y formas precisamente de acabar con sus vidas. Bueno, la narrativa del transhumanismo y del poshumanismo proponen la anulación de la fragilidad humana, entendiéndola como un defecto que hay que corregir. El Papa responde en el mismo documento que la antropología cristiana también propone una superación humana, pero esta superación humana es a través de la gracia. Y precisamente el Papa en el numeral 1100, en el numeral 118, perdón, lo dice claro, el ser humano no florece a pesar de sus límites, sino a menudo a través de ellos.
para decir que la fragilidad humana está unida intrínsecamente a lo que somos y que son esas experiencias de fragilidad humana las que nos ayudan a ser mejores porque al conocer nuestros límites nos permiten crecer como personas. Entonces, una antropología cristiana frente a esta situación de deshumanización es precisamente entender la fragilidad como parte de nuestra vida y entender la fragilidad o la vulnerabilidad no como un defecto que tiene que ser corregido, sino como parte integral de lo que somos. Y entonces esto hace que la visión antropológica cambie, porque nosotros entendemos que es a través de la gracia que podemos superar precisamente la fragilidad y eso nos lleva precisamente al modelo que Dios quiere instaurar en nosotros, que es un modelo de antropología basada precisamente en el hecho mismo de que Dios quiere salvarnos con lo que nosotros somos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros somos? Personas, seres humanos que tenemos aciertos y desaciertos. Y cuando integramos la fragilidad a nuestra vida, pues puede ser redimida precisamente esta fragilidad. Entonces, el Papa apunta a que el verdadero más que humano en la tradición cristiana reconoce que el ser humano está llamado a trascenderse a sí mismo, pero no para huir de la realidad o despreciar sus propios límites, sino para realizarse plenamente en el amor. Esta transformación es obra del Espíritu Santo, un don de Dios que sobrepasa las capacidades naturales y supera la distancia infinita entre nuestra naturaleza y la vida divina al punto de que precisamente el trascender nuestra humanidad es la que nos lleva a pensar en la vida eterna, a pensar en el cielo, a pensar en nuestro encuentro definitivo con Dios, pero no porque estemos huyendo de nuestra fragilidad, sino que nosotros planificamos nuestra vida en Dios. Y no para hablar que nuestra fragilidad es un defecto, sino que integrándolo, redimiéndolo con Jesús, pues podemos encontrar el verdadero sentido de la humanidad. Entonces es interesante porque la propuesta antropológica que propone el documento es una respuesta a las reducciones, a las reducciones que propone precisamente las narrativas tecnocráticas que, bueno, ya lo vimos, que es el transhumanismo y el poshumanismo. Quisiera, para ir ya cerrando esta parte, que respondiéramos esta pregunta. ¿Por qué la humanidad es verdaderamente magnífica? Que es el título que lleva el documento. Primero, porque nosotros encontramos en el misterio de la encarnación el fundamento de por qué nuestra humanidad es magnífica. Porque Dios asume nuestra fragilidad. El Dios vivo desciende, asume nuestra debilidad y la transforma en un lugar de salvación. Hay una dignidad incondicional. No existe ningún momento ni condición humana que no sea digno de Dios, porque Dios decidió hacerse hombre. Por eso, en este mismo orden de ideas, todo momento y condición humana es digna de Dios porque Dios se hizo hombre y utiliza la encarnación o el misterio de la encarnación para decir que nuestra humanidad, al ser precisamente asumida por Dios, ha tenido precisamente una nueva manera, precisamente no de huir de lo que somos, sino entenderlo en clave salvífica. Y tercero, somos regenerados por el amor. Lo que realmente nos salva no es la autosuficiencia de las máquinas, sino el amor divino que desciende hasta nuestro punto más frágil. Estos tres elementos son fundamentales porque la falsa promesa del transhumanismo y de las tecnologías es que la grandeza del ser humano no radica en alcanzar una perfección técnica ni en escapar del sufrimiento o la vulnerabilidad de dominar a otros. Es decir, que el humanismo quiere al final que con la propuesta de las tecnologías huir un poco de nuestra humanidad. Es decir, alcanzar el dominio, el poder, superar la vulnerabilidad, pero ¿a costa de qué? A costa de perder la humanidad. Pero fíjense que la clave hermenéutica que nos propone el documento es no hay que huir de la humanidad, no hay que huir de nuestra vulnerabilidad, porque hace parte
constitutiva de lo que somos y que ha sido asumida por Jesús en la encarnación. Entonces, esto hace que nuestra humanidad sea verdaderamente magnífica, porque Dios ha asumido nuestra humanidad. Todo esto es interesante porque también va planteando una antropología que ayuda a comprender precisamente cómo hablarle al hombre de hoy que quizás sigue viendo los límites y la fragilidad como un defecto humano. Al final, quiero plantear estas tres preguntas que están en el documento, en la introducción: ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana o como pueblo? El Papa quiere que tengamos esto claro, porque hacia dónde vamos tiene que tener precisamente, de alguna manera, un elemento que nos ayuda a descubrir qué queremos como sociedad, qué queremos. Si queremos construir la Babel de la autosuficiencia o queremos construir la Jerusalén solidaria de Nehemías. Es decir, de la decisión que tomemos ahora como sociedad va a depender las decisiones del futuro y son las que van a marcar incluso hacia dónde estamos caminando. Entonces, estas preguntas son sugestivas porque no tienen respuestas automáticas. Necesitamos interiorizarlas, mirando el panorama, mirando la situación, mirando el contexto, todo lo que está sucediendo, podamos hacer el ejercicio de plantearnos dichas preguntas y orientarnos precisamente desde un criterio cristiano hacia dónde como sociedad queremos llegar, ¿verdad? Esto es simplemente una descripción o un esquema de la encíclica: introducción, primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, cuarto, quinto y por último la conclusión. Fíjense, el documento tiene 245 numerales, la introducción tiene 16 numerales, el primer capítulo tiene 29, el primer capítulo lleva por nombre un pensamiento dinámico fiel al Evangelio. Luego, el segundo capítulo tiene 44 numerales, fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia. El tercer capítulo tiene 41 numerales, técnica y dominio, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la IA. Cuarto capítulo tiene 51 numerales, custodiar lo humano en la transformación, verdad, trabajo, libertad. El quinto capítulo, la cultura del poder y la civilización del amor, tiene 47 numerales. Y por último, la conclusión, que tiene 17 numerales. En realidad es un documento bastante completo porque si miramos a nivel general, el primer capítulo es la historia de la doctrina social de la Iglesia, que trata de responder por qué es pertinente que la Iglesia hable en temas sociales. El segundo capítulo es la hermenéutica de cómo aplicar los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia a la problemática actual. En el tercer capítulo es donde ya se toma el tema de la técnica y el dominio, que es la inteligencia artificial, donde se le aplica la clave de lectura de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Y ya en el cuarto capítulo desarrolla cuáles son los grandes problemas que vienen con la inteligencia artificial y una propuesta de superación. Frente a la cultura del poder, el Papa propone la civilización del amor. Y de los numerales, lo que a mí me parece más interesante que podría ayudarnos, está en el numeral 232, 233, que es la encarnación, que nos ayuda a entender por qué la humanidad es magnífica. La humanidad es magnífica no por mérito humano, sino porque Dios se encarnó en la persona de Jesús, que eso responde porque el documento se llama Magnifica Humanitas. Entonces es una clave que también podría ayudarnos a la lectura del texto. Bueno, espero haber sido claro, eh, no ser tan cansón con el discurso, pero bueno, yo creo que con esto ya termino la intervención. Muchísimas gracias, Padre Augusto. Yo quisiera hacer aquí como eh, yo estoy leyéndome la encíclica y encuentro que no es una lectura para hacer de una sola sentada, sino que, como bien lo las ponías ahí al final, la división de como por capítulos y de lo que cada parte
cómo se desarrolla cada parte. Pienso que esto es una lectura para digerir y que está bastante, aquí se diría heavy, está bastante fuerte porque pienso que mientras que tú nos ponías tres provocaciones al final que te pediría las volvieras a poner allí, pienso que a medida que uno va leyendo la encíclica, eh, está, hay mucha provocación de interiorización y de no puedo quedarme ya solamente con esta información o esta otra. Tengo que meterme más profundamente a navegar en este océano. eh, y aunque todos decían, ¿no? Al principio, antes de que saliera ya la encíclica, que era sobre inteligencia artificial, yo creo que es todo lo contrario y creo que tú lo has expuesto muy bien esta noche, ¿no? Se trata de el ser humano de hoy. Y un ser humano que está bombardeado por toda clase de diferentes voces. Iríamos al Antiguo Testamento, pero puesto ahora con tecnología y con todo lo que muchos estamos como que afincándonos en buscar las respuestas a la yema de los dedos, ¿no? Como muy rápidamente a través de inteligencia artificial. Pero el reto más que nunca, en estos días que el Papa León está visitando España, le decía los otros días a los jóvenes que vivan en carne y hueso, que vivan su experiencia como seres humanos. Y esto nos lo dice pues a todos también, ¿no? ¿Quién es el ser humano de hoy? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer de hoy? Que frente a un mundo cambiante en forma muy apresurada, ¿y qué tipo de discípulo, discípula quiero ser yo o el Señor me llama a ser dentro de la realidad en que estoy viviendo? Entonces, yo sé que el padre Agustín está ahí y a lo mejor quiere también él decirnos algo. Ya lo acabé de echar a la... Padre Agustín, Reactivar audio. Sí, ya, ya. cómo no. Aquí estoy, aquí estoy. Pues yo estoy gratamente eh, sorprendido con toda esta presentación que el Padre Augusto nos ha hecho hoy y porque me permite entender eh, la bondad que tiene el Santo Padre al ponernos a pensar en estas nuevas tecnologías y concretamente en la inteligencia artificial, que no es el enemigo de la humanidad, sino que hay que manejarla con discreción, con prudencia, pero sobre todo con pensamiento humano, ¿no? Eh, que podamos definitivamente aceptar esa civilización del amor que queremos construir desde el Evangelio y que Pablo VI insistió tanto en su momento en que no podemos ir a una civilización de muerte, sino a una civilización del amor. Todas estas herramientas para lo que sirve la inteligencia artificial deben ser igualmente elementos en la construcción del reino de Dios, ¿no? Eh, la doctrina social de la iglesia se inicia con León XIII precisamente buscando eh, una sociedad, unas comunidades que estén muy cercanas a esas tres columnas propias del reino de Dios, la justicia, el amor y la paz. Y que, hombre, hacia dónde vamos, ciertamente Augusto tiene razón, no podemos responderlo a las volandas, sino que tenemos que serenarnos y todos los días preguntando hacia dónde voy. Pues vamos, como diría San Agustín, a, a la ciudad de Dios, hasta la vida eterna. Vamos para allá vamos. Y para llegar allá tenemos que pasar por la civilización del amor, por este reino de Dios que aquí es una realidad y que tendrá plenitud en la eternidad. Augusto, muchas gracias. Me siento muy contento de haberte escuchado
esta noche aquí desde Joma Tíbido. Hombre, padre, con mucho gusto. De verdad, gracias a usted también por darme la oportunidad de aquí de poder compartir con el CEPI. De verdad que para mí ha sido una experiencia interesante porque apenas estuvo el documento, ponerme a la lectura y organizar la presentación fue un ejercicio interesante y bueno, a la orden siempre que se necesite. Muchas Muchas gracias, gracias. padre. Aquí tenemos un comentario desde Tampa, Florida, para el padre Agustín y el padre Augusto, de parte de una paisana cartagenera. Muchas gracias por esta introducción a la encíclica, excelente para discernir. Gira Consuegra, de allá de Tampa, Florida. Yo no Oh, dije que podían hacer preguntas y comentarios, pero ahí ella escribió y también escribió Fiorella Zabaya, también dando las gracias por esta presentación. oh, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, Yo, Bueno, hermano. yo creo que nos quedan tareas, mm, muchas tareas. La sí, primera, volver a leer la encíclica, ojalá si pudiera con este instrumento que nos facilita Augusto, con esta metodología, mm, por temas, ¿no? Ir profundizando, haciendo notas, para mí como pastor y predicador, en todo lo que los momentos oportunos, darla a conocer a la gente, darla a conocer también y discutirla en otros escenarios eh, de toma de decisiones, porque es posible que la trabajemos con el grupo juvenil, que la trabajemos con, no sé, con las señoras de la parroquia, pero qué bueno que podamos trabajarla, insistir en estos ambientes en que se toman grandes decisiones a nivel local, a nivel regional o nacional y por qué no internacional, ¿no? Atrevernos a hacer lo que el Papa está haciendo en este momento en España, a hablar. Sí, yo creo que hay un detalle, bueno, quiero puntualizar dos cosas. La primera es que, es decir, nosotros parece ser que desde la edad moderna que se pregunta por quién es el hombre, cómo entender al hombre, esas preguntas quedaron como en el aire. Y el ser humano de la contemporaneidad no se pregunta por eso porque se supone que esa respuesta ya está dada. Pero ¿dónde está el punto? El punto está en que las tecnologías tienen una visión antropológica del ser humano. Y Claro, entonces, esas se van imponiendo con el uso, pero el hombre no es consciente que a través del uso se están imponiendo. Simplemente por poner un ejemplo, hoy el ser humano se utiliza como un medio para generar datos, mm, ¿verdad? ¿Quién recoge datos? Las aplicaciones, las páginas web, todo lo que nosotros hacemos genera datos. Y estos datos o metadatos los utilizan las personas que nos venden cosas. Es decir, hay un marketing personalizado. Si una persona mira zapatos o mira algo que le gusta, todas esas aplicaciones y páginas recogen la información y la venden. Y el marketing que te venden es un marketing propio a tus necesidades. Por eso hoy la gente a veces se endeuda más con cosas porque, claro, el marketing es mucho más agresivo. ¿A dónde quiero ir con esto? Que hay una antropología detrás de eso y es que nosotros somos objeto de consumo. ¿Verdad? Y por eso, ese es un tipo de antropología que está subyacente en el mundo que vivimos, una sociedad que ofrece bienes y servicios. Y entonces nos ofrece una felicidad como comprar unos zapatos, felicidad como comprar un bien, un servicio, y todo eso está bajo el paradigma tecnocrático. Es decir, la eficiencia del consumo, la eficiencia de producir bienes y servicios hace que la visión antropológica del mismo hombre esté devaluada precisamente con el manejo social que se le da al mismo ser humano. Si somos reducidos a datos, entonces estamos reduciendo la dignidad del ser humano. Entonces, ¿a qué quiero apuntar con esto? Que el Papa nos pone a pensar en la antropología, nos pone a pensar en la visión que tenemos de ser humano, nos está poniendo a pensar en las reducciones antropológicas
que las inteligencias artificiales tienen. Las reducciones antropológicas que vienen con el marketing, con el consumismo, esas reducciones antropológicas que no se ven a simple vista, pero están detrás de los algoritmos que nos proponen qué comer, qué comprar, qué hacer. Eso es algo Wow. impresionante. Y bueno, y uno no se da cuenta, sino que como está metido en esa misma dinámica, pues no se da cuenta. Pero es interesante porque el Papa no solamente plantea un problema, plantea una solución. Y precisamente, ¿cuál es la solución? Hombre, que la IA tenga ética, tenga valores, que la IA esté basada en una antropología, pero no una antropología reduccionista o una antropología que esté basada en precisamente en algunas ideologías propias de cada persona, no, en una antropología real, ¿verdad? Y entonces eso lo que va a hacer es que se pueda obtener la inteligencia artificial como una herramienta que ayude al ser humano y no como algo que deshumanice y destruya al ser humano, que es el peligro como se viene tratando el tema, ¿verdad? Entonces, ahí hay un punto, yo creo que muy especial a analizar. Ujú. Y viendo estas tres preguntas, padre, volvía a las dos imágenes bíblicas que nos Oh, propone la papa. encíclica, ¿no? Y veía, o sea, es cada una de esas tres preguntas respondidas desde cada una de esas dos lecturas. Y con todo ese llamado a todos esos procesos de escucha de una iglesia sinodal, y veía Ay, 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 la... papá. ¿Cómo? Eso. El padre está hablando y se le oye, el padre Agustín. No, 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 estoy Pero, diciendo que, que te está poniendo allí las dos columnas de la Torre de Babel ujú, y la Jerusalén ujú, de Nehemías. ujú, ujú. Y yo pues una de las partes al estar leyendo en donde más como que no he podido pasar de aquí porque veo que hay tanto que sacar y tanto que profundizar en estas dos lecturas y pensando en la realidad nuestra, sobre todo los que viven en lo que aquí se conoce como el Bible Belt y que es muy fundamentalista la forma de experimentar y de tomar la escritura a nivel como defensivo de la palabra se me escapa ahora, pero que cómo podemos tomar simplemente estas dos lecturas y hacer un camino interior, ¿no? Porque pienso que todo esto requiere rodillas, pelar mucha rodilla, mucha actitud de conversión, porque ahí lo tienes tú muy bien highlighted, la autosuficiencia y la solidaridad. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Un grupo construyendo una torre que quiere alcanzar al cielo porque quiere tomar control quizás de Dios, y la otra es tomar de una realidad rota una reconstrucción, ¿no? Eh, no sé si tú quieres decirnos algo más al respecto y con eso quizás podemos ir ya diciéndole a todo el mundo buenas noches porque a lo mejor ya están aquí son las 8:41, en Cartagena son las 7:41, que también es el tiempo central de algunos de los que están, alguien por ahí de Nashville están en hora central. Eso quiere decir que están a la misma hora que Cartagena y a lo mejor ya es hora de cenar. Pero si pudieras sabiendo que somos, nuestra parte de nuestra realidad es vivir entre hermanos de otras ramas del cristianismo y a veces tendemos a ser minoría en donde estamos. ¿Cómo podemos tomar esta lectura de la escritura presentada desde estas dos torres de Babel y Jerusalén, la Jerusalén de Nehemías, para entrarle en leer a lo mejor la encíclica a partir de esta clave? No, yo creo que, de hecho, cuando el Papa habla del documento a quién va dirigido, él enfatiza que no va dirigido simplemente a los cristianos, Mm, sino que va dirigido incluso a todos los hombres de buena voluntad, porque frente a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías,
aquí no hay bandos, aquí somos los seres humanos que intentamos descubrir el hecho de que no seamos reducidos a un mero objeto, que no seamos reducidos simplemente a un dato o a una información y que no seamos reducidos a un simple objeto que se utiliza como instrumento. Entonces, es interesante porque incluso el Papa llega a promover que aquí tampoco se trata de sacar la deducción si la inteligencia artificial es buena o mala, porque también podríamos caer en el reduccionismo de pensar, bueno, si es buena, aceptar todo y si es mala, rechazar todo. Y no se trata tampoco de llegar a ese punto. Se trata de que como sociedad pensemos eh, hasta qué punto esto podría deshumanizarnos. Y cuando hablamos de deshumanización, estamos metiendo a todos, incluso cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, porque claro, cuando se deshumaniza, se atenta contra la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona va en todos los niveles de las personas. Entonces yo creo que estas dos imágenes creo que escenifican de manera muy clara, porque la autosuficiencia solamente piensa en sí, es decir, lo mejor para mí, mis intereses. Aunque mis intereses dañen al resto, yo pienso en mí, mientras que la propuesta de solidaridad es construyamos entre todos. Por más diferencias que podamos tener, construyamos entre todos. Y es como la propuesta, ¿no? El Papa apunta a que todas las personas que hacemos parte de la sociedad civil podamos construir. ¿Construir qué? Construir esa Jerusalén. Esa Jerusalén termina siendo este mundo, que construyamos este mundo. Y obviamente cuando uno quiere construir, pues tiene que también abrirse a que cada uno tiene su manera de aportar, ¿verdad? Y entonces, en este mismo orden de ideas, creo que aunque el documento es apreciado y querido mm, de manera grande por nosotros los cristianos católicos, es un documento que es abierto, abierto porque aquí lo que está poniendo de manifiesto el Papa no es un problema para los católicos, es un problema que es para toda la humanidad. Si seguimos por ese camino, ¿dónde vamos a tener? Y eso no va a hacer diferenciación entre católicos y no católicos, es algo que va a afectar a todos. Entonces, yo creo que este documento tiene la misma vocación así como Laudato Si, que le está hablando al mundo, ¿verdad? Entonces, yo siento que este documento también tiene esa vocación de ser para todos, porque el tema de la centralidad del hombre en este mundo moderno y en las inteligencias artificiales, las nuevas tecnologías, es algo que nos compete a todos. Pues muchísimas gracias, Padre Augusto. Estaremos comunicándonos más a menudo y a ver si te pegas la rodadita también por acá para tenerte de este lado y poder también compartir contigo en otras áreas, sobre todo en aquellas que como esta nos retan de manera especial. Y yo quisiera pues invitar a todos los que hemos estado aquí esta noche a que leamos la encíclica. El Padre nos ha dado unos puntos muy buenos, importantes, para poder, unas claves para poder entender la encíclica y que dejemos que también el Señor nos hable a través de ella. El Papa creemos que es la máxima autoridad nuestra y que lo que Él manifiesta viene regalado por el Espíritu, ¿no? Entonces, que nos atrevamos, que no tengamos miedo a buscar también aquí la sabiduría de Dios. A veces quizás buscamos por otros lados, pues aquí está Pedro nuevamente que sale a nuestro encuentro y nos presenta esta encíclica como una guía de por dónde hemos de seguir caminando en este mundo que puede ser a veces bastante confuso, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y si Padre Augusto nos das tu bendición para terminar este webinar y que el Señor nos ilumine a través también de la lectura y la reflexión de la encíclica. El Señor esté con ustedes.
y con con tu tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Con el auxilio de Amén. la Santísima Virgen María pueden ir en paz. Amén. Gracias a Amén. todos por la escucha, a Olga por la invitación y al Padre Agustín también por hacer posible que estuviera aquí con ustedes. Muy agradecido. Buenas Bendiciones. noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Qué bueno, bendito Dios. Oh, qué bueno.